Bienvenido a Panorama Tucumano, muchísimas gracias por estar hoy en esta entrevista y en este espacio junto a todos nosotros, que va a servir de alguna manera de anticipo de lo que va a ocurrir el próximo jueves acá en el Teatro Mercedes Sosa con Elevate o Elevate Tucumán, ¿no? Me gustaría primero darte la bienvenida y segundo preguntarte a vos que conoce desde los inicios este proyecto, ¿qué es Elevate Tucumán? ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias por el espacio, así que buenísimo poder conversar un ratito. Bueno, Elevate o Elevate, se puede decir de las dos formas y significa lo mismo en inglés y en castellano. Nace como un proyecto de un grupo de empresarios a los que nos movía un interés común, que era ver cómo podíamos hacer un cambio en la mentalidad de los más chicos, ¿no? Y de alguna manera así poder empezar a transformar Tucumán. Estamos convencidos que el cambio tiene que empezar por uno mismo, por dar el ejemplo, por poder involucrarse en este tipo de acciones. Y así fue que nos propusimos mentorear y ayudar a chicos de escuelas secundarias, del último curso principalmente, para sembrarle el gen emprendedor y que sepan que una vez que terminan el colegio, que terminan la escuela, hagan lo que hagan, ya lo piensen de una manera distinta, ¿no? Que hay otra salida, claro, que hay otra manera de hacer las cosas. Ser emprendedor es un modo de vida, un modo de encarar los problemas, encarar las situaciones, encarar los desafíos, y de alguna manera queríamos transmitirles eso mediante el acompañamiento, el mentoreo, la inspiración. Me quedo pensando porque vos viniste ya en varias oportunidades, por supuesto, conocés de memoria Tucumán y siempre destacás que hay algo, ¿no?, en los tucumanos, sobre todo en los jóvenes, que los impulsa a esto de emprender. Y me gustaría preguntarte también ¿qué es esa semilla que ustedes pueden captar, que has podido ver vos cada vez que viniste a la provincia y que te impulsa también desde el lugar que ocupás hoy a poder trabajar en concreto en Tucumán? Bueno, conozco de memoria porque soy tucumano, nací claro. Ahí, caminé por la misma calle, sufrí el mismo calor que todos por esas cuestiones de la vida. Sí. Hace 25, 26 años vivo en Buenos Aires, pero justamente lo que me impulsa a mí y al resto de los empresarios es ayudar a transformar una mentalidad. Creo que Tucumán, y el NOA en general, pero Tucumán en particular, tiene un espíritu muy emprendedor. Cuando vos mirás el día a día, tenés gente que hace tortas, que vende esto, que inicia negocios de ropa, que hace distintas cosas. Entonces creo que ese gen, ese espíritu está. Nosotros vimos la oportunidad de trabajar con los más chicos, que son los que a la larga necesitan tener como en las carreras de posta, recibir este testimonio para que sean la siguiente generación que lleve a Tucumán a un lugar distinto, ¿no? Y creo, y estamos convencidos que la manera de hacerlo es involucrándonos y también liderando con el ejemplo, que creo que eso es muy importante. Sí. Cuando uno puede mostrar cómo hace las cosas y de qué manera encara los desafíos y demás, es más fácil. Cuando uno lidera con el ejemplo, cuando hace lo que dice y dice lo que hace, de alguna manera también cuando uno es generoso en esto de transmitir, de enseñar, de inspirar, etcétera, los cambios a la corta o a la larga se terminan dando. Y creo que esto es generacional. Y definitivamente yo creo que Tucumán y los tucumanos tienen ese espíritu emprendedor. Y creo que hoy hay más oportunidades que nunca antes. Creo que hoy es un momento de la humanidad y un momento histórico donde todo el mundo se está tratando de acomodar, donde todo lo que conocemos se está replanteando como lo conocíamos hasta hoy, y eso pone a todo el mundo en el mismo punto de partida. Y algo que tal vez cuando yo me vine a Buenos Aires hace 25 o 26 años,
estaba el dicho Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Claro. Yo creo que eso no funciona más. Yo creo que hoy es relevante el código postal de la gente. Y creo que ahí es donde Tucumán tiene una oportunidad, y los tucumanos en general, y sobre todo estos chicos que están terminando la escuela en este preciso momento histórico, Sí. donde ellos van a salir al mundo en un momento que el mundo está, como te decía, siendo replanteado y reconfigurado. Ellos ya salen con eso, porque ya vienen con eso. Entonces creo que hay una ventana de unos cuantos años de chicos que van a salir a empezar a estudiar, a emprender y demás, que van a tener una ventaja enorme. Bueno, ahí estamos nosotros queriendo ayudarlos. Hay un montón de repreguntas que te quiero hacer en base a todo esto que me estás contando. Primero, porque vos hablabas de aprender haciendo, ¿no? Y en eso me parece fundamental el rol del empresario, que en este caso con Elevate se suma para mostrar esa acción también, ¿no? Para poder, en esto del mentoreo, transmitir esa experiencia. Y te quería preguntar sobre el rol antes y ahora, ¿no? de los empresarios y de quienes de alguna manera son ejemplos, porque cuando alguien arranca siendo emprendedor, por ahí aspira a ciertos espacios, a ciertos lugares. ¿Cómo lo mirás vos? Que también tuviste la posibilidad de arrancar y hacer como un camino, ¿no? Ascendente. Sí, sí, tal cual. A ver, yo estoy hace 26 años en el mundo de la tecnología, y en el mundo de la tecnología el empresario y al que le ha ido bien o no le ha ido tan bien, pero el emprender es un camino donde está plagado de éxitos y fracasos, más fracasos que éxitos. Tiene una manera de ser generoso, de transmitir, de ayudar al que sigue, porque yo creo que no es un juego de suma cero. Si nosotros los empresarios tenemos ese espíritu generoso y, como te decía, nos ocupamos de transmitir, de formar, de inspirar, al final la torta se va agrandando, ¿no? Uno no tiene que pensar en su propio ombligo, sino tiene que pensar en cómo genera una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, gente que pueda tener distintas posibilidades, y tal vez posibilidades que ni siquiera se la plantean. Entonces, como te decía, yo tengo esa experiencia del mundo de la tecnología donde el ecosistema es generoso por naturaleza. Obviamente hay otros ecosistemas donde tal vez esa no es el estándar, pero cuando vos te fijás los mentores que estamos en Elevate, son de distintas extracciones. Tenés de cadenas de retail, tenés constructores, tenés empresarios del mundo de la tecnología, etcétera. Entonces creo que eso hace que sea una mirada mucho más rica, mucho más amplia. Y de nuevo, cuando empezamos con estas conversaciones fue instantáneo el decir, hagamos algo y hagámoslo ya. Y así fue que empezamos a conversar de esto en mayo, junio, y en julio ya estábamos mentoreando 10 escuelas. Hay muchas ganas también del empresario, que creo que hoy se va dando cuenta del rol social que tiene, sobre todo los empresarios más jóvenes, donde se sienten con esas ganas, con ese ímpetu de devolver, de transmitir, de inspirar a otros, por el cambio y el impacto que eso puede tener en los chicos más chicos y a la larga, pensando en el futuro de Tucumán, en Tucumán, ¿no? Hay ejemplos importantes, ¿no?, en Tucumán respecto de, vos decías, bueno, hoy no importa el código postal porque desde Tucumán se pueden hacer cosas sumamente valiosas a nivel mundial y trascender, ¿no?, desde arrancar como emprendedores a brindar soluciones de todo tipo, y creo que has tenido la posibilidad también de conocer, ¿no?, ese espíritu tucumano, y me gustaría que nombres por ahí 3 valores que tienen estos jóvenes emprendedores tucumanos que quizá, me animo a decir, lo diferencian. Mira, yo creo que son muchas características, pero hay algunas que son similares y que los ves en los emprendedores en general. Creo que lo primero es pensar en grande, ¿no? Pensar en que desde Tucumán se puede, y no es una desventaja, sino yo creo que es una ventaja estar en Tucumán por todo lo que implica desde el entorno natural
hasta las relaciones humanas y demás, ¿no? Entonces, empezar pensando en grande. Segundo, creer en ellos mismos y no achicarse ante el desafío y el tamaño del desafío. Y en esto de creer en ellos mismos es creer que ellos pueden, que lo van a poder lograr, en formar equipos también de chicos tucumanos. Y por último te diría que la resiliencia, ¿no? Que de alguna manera están, creo que todas interconectadas, y los tucumanos somos resilientes por naturaleza. Me parece desde históricamente lo que ha implicado Tucumán, con los altibajos, con las distintas cuestiones que han pasado a lo largo de los años en nuestra historia como provincia. Creo que nos han generado ese espíritu resiliente. Pero te diría que si tengo que elegir 3 características que veo en estos chicos, diría esa, y que creo que engloban la mentalidad del emprendedor. Vos hablás de resiliencia y quizá me gustaría unirlo porque vos hablabas recién también de Tucumán, ¿no? Pero Argentina tiene esta cosa cíclica. En algún momento vos mencionabas, de coyuntura, de la economía y de las condiciones como para crecer y para desarrollarse. Y en algún momento vos mencionabas esto de, poder proyectar a largo plazo como algo elemental. ¿Qué pasa cuando a veces las condiciones económicas y del alrededor no están tan claras o van y vienen? ¿Qué consejos les das a los emprendedores? Mira, yo creo que eso es parte del emprender, y creo que es parte de lo que les toca a estos chicos que van a participar el jueves en Elevate y a los que estamos mentoreando. Emprender es un camino. Emprender no es solamente fundar una empresa. Emprender es atacar los problemas y los desafíos con una actitud de encuentro una oportunidad, pienso cómo resolverla y lo hago. Y normalmente no lo hago solo, sino que lo hago en equipo. Entonces, vos me preguntabas más temprano sobre qué nos diferencia a los tucumanos o a los argentinos en este espíritu emprendedor que tenemos. Y creo que esto que decías, estos vaivenes de la coyuntura, de la economía, de la política y demás, han ido forjando esa resiliencia, que es lo mismo que le pasa a un emprendedor cuando empieza con un proyecto. Como te decía, esto es un camino que el éxito tal vez llegue, pero tal vez no. La mayoría de los emprendimientos no tiene éxito, pero el emprendedor, cuando lo tiene dentro de su espíritu, aprende de estos fracasos, aprende de los errores y a la vez siguiente no los comete igual. Entonces, aprende de eso y va cambiando el camino. Y es lo que nos pasa con esta coyuntura que vos decías, ¿no? El hecho de que estemos tan pendientes de la economía, en un momento la economía está mejor, en otro momento está peor, también te va haciendo a vos tener que ser flexible y acomodarte a la situación. Es lo que le pasa a un emprendedor, porque el camino no es lineal. El camino termina siendo más como un ovillo que como un camino lineal, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos diferencia a los argentinos en el mundo emprendedor, porque tenemos eso desde que nacemos hasta el último día. Tenemos vaivenes políticos, económicos, sociales y demás. Y eso nos da un plus de cómo encarar esto, nos hace tener la piel más gruesa, nos hace no achicarnos, acostumbrados a convivir con la incertidumbre. Y emprender, de alguna manera, es convivir con la incertidumbre. ¿Tenés en tu registro quizá algo fresco en memoria, de momentos en los que hayas tenido que justamente sortear situaciones de ese tipo y que dijiste, vamos de nuevo? Vos en alguna entrevista dijiste, si hay algo que eras cuando eras muy chico, era ser obstinado, ¿no? E ir a eso que tenías como idea en mente. Sí, sigo siendo muy obstinado. No, a ver, me pasa todos los días de hacer cosas. Nosotros, yo trabajo en Mercado Libre, y en Mercado Libre tenemos una cultura donde tenemos que ser muy creativos, tenemos que emprender, tenemos que tomar riesgos, y a la vez sabemos que nos vamos a equivocar, y
la equivocación no está penalizada de alguna manera, por decirlo, sino lo que se penaliza es cometer 2 veces el mismo error. Nosotros tratamos de aprender de los errores. Entonces, te diría, no hay alguna cuestión en particular que me venga a la cabeza, pero todos los días hago cosas que tal vez las reviso un par de días después y digo, no, esto podría ser hecho de otra manera, y lo vuelvo a hacer y no pasa nada porque ni yo ni el resto de los que estamos en esta compañía nos enamoramos de nuestras propias ideas, y creo que eso es un espíritu crítico que tenemos. Lo que sí, cuando estabas haciendo la pregunta, pensé en algo que me pasó hace 26 años cuando me vine a vivir a Buenos Aires, donde al principio dudaba mucho de pensar que me venía a trabajar a una empresa de comercio electrónico en el año 99, donde eso parecía ciencia ficción. Claro. Y me acuerdo, la noche previa a venirme a Buenos Aires, tuve el pensamiento de, ¿estaré haciendo bien? ¿No estaré haciendo bien? Y inmediatamente lo que siguió a ese pensamiento, donde mucha gente me decía, mirá, es una locura lo que estás haciendo, vas a volver en 6 meses, Internet va a pasar de moda, o cosas como esas. Lo que yo pensé en ese momento fue, prefiero hacerlo y que me haya ido mal y haber aprendido en el camino, que arrepentirme el resto de mi vida por no haberlo hecho, ¿no? Por no haber tomado la decisión, por no haberme animado a decir que sí. Y creo que eso ha sido en mi vida una constante a la hora de tomar decisiones, ¿no? No quiero arrepentirme por no tomar decisiones, sino prefiero hacerlas, y lo que hay que corregir se corrige, y si uno se equivoca, aprende del error, da vuelta a la página y sigue adelante. Me gusta esto que decís de no enamorarse de las ideas, ¿no? Porque ocurre mucho en esto de confundir obstinación con error, puedo pensar, de querer ir, ¿no?, por ese camino que te está dando resultados negativos. Y ahí también sería interesante un consejo para aquellos que nos están mirando o que están emprendiendo o que seguramente van a estar el jueves y te van a escuchar, respecto de, bueno, a ver, ¿cuándo es el momento de decir esto no va? Acá esta no era o no era así por donde iba el camino, ¿no? Porque se habla mucho cuando uno habla de emprender del fracaso como algo de lo que se aprende. Sí, a ver, yo creo que lo más importante es tener autocrítica, tener obviamente la vara muy alta para consigo mismo, pero también ser lógico en las críticas y hacerse una autocrítica objetiva, ¿no? Lo otro que para mí es muy importante es rodearse de un buen equipo, porque cuando uno está solo o se rodea de un equipo que no es lo suficientemente bueno o crítico o desafiante, terminan diciéndole lo que uno quiere escuchar, y eso normalmente termina mal, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno se rodea de gente que a uno lo desafía, que es mejor que uno, tal vez, idealmente tiene que ser mejor que uno el equipo del que uno se rodea, porque eso hace que uno sea mejor. Y escuchar esto, creo que a la larga termina dando buenos resultados, ¿no? Porque un equipo te va a ayudar a tomar buenas decisiones, y en algún punto uno sabe cuando se está equivocando. Por lo menos tiene que ser autocrítico para darse cuenta. Y por otro lado también, que también en el mundo de la tecnología se da mucho, es esto de buscar mentores, de buscar gente que tenga experiencia, que ya haya pasado por situaciones similares o que ya haya emprendido con más años que uno, y le va a transmitir conocimientos, experiencias y demás que a uno lo van a ayudar en ese trayecto. ¿Qué significa para vos mentorear? ¿Qué te deja a vos en lo personal esto de poder ayudar desde tu experiencia como mentor y como referente? Mira, yo lo vengo haciendo hace muchos años, sobre todo con emprendedores tucumanos. Es la primera vez que lo estamos haciendo, y lo estoy haciendo en lo personal con chicos del secundario, que creo que es donde había una oportunidad, porque sí, hay muchas entidades y organizaciones que se enfocan como en los distintos estadios del emprendedorismo, pero
muy pocos Claro, sí. en esta faja que son los chicos de último año de secundario. A mí me enriquece mucho mentorear. Me permite, por un lado, aprender, por otro lado, escuchar, me permite transmitir, me permite inspirar, me permite generar algo que esas mismas personas que fueron mentoreadas, el día de mañana sin dudas van a ser mentores, porque se arma una cadena Claro, muy positiva, sí. donde el que recibió la generosidad de alguien que lo hizo desinteresadamente, porque acá no hay ningún interés, el que recibió generosamente el tiempo de alguien, sin dudas que lo va a haber aprendido y lo va a transmitir de la misma manera, y después se va a encargar de también poder dar lo mismo y hacer lo mismo por otros, ¿no? Entonces se va generando una cadena muy positiva que a la larga va a terminar siendo beneficiosa para toda la sociedad en general. Qué linda entrevista. Las entrevistas que se hacen por Zoom son re difíciles, cuestan mucho. A veces uno no termina de encontrar la empatía a veces con el entrevistado, y sin embargo dan ganas de seguir escuchando. Por eso te propongo, te subrayo 3 cosas. Algo para vos que sos joven, que estás pensando en tu futuro y que pensás en el mañana. Jacobo Konimach dijo, hay que pensar en grande. Tenés que pensar en grande. Pero además tenés que creer en vos mismo. Y además tenés que tener resiliencia. Es decir, y bueno, si salieron mal las cosas, hay que encontrarle la vuelta para seguir haciendo. Y vos que sos empresario, vos que emprendés, hay que dar el ejemplo. Y hay que saber inspirar. Y una cosita más, no mirarte el ombligo. Vamos a un corte y volvemos a escucharlo a Carolina y a Jacobo Konimach.